Claramente es inédito ver a las personas trabajadoras del Poder Judicial y a las personas juzgadoras en la calle haciendo paros en el ejercicio de su derecho humano a la protesta. Esto de desacatar órdenes judiciales me parece que es el peor de los mundos que podemos estar viviendo como mexicanos. Política lo que te dice es, ¿por qué no vas a elegir a tus jueces? Como si por arte de magia el elegir a los juzgadores pudiera corregir todos los problemas que sí tenemos en nuestro país, sobre todo de justicia cotidiana. Esta mañana se dio a conocer que el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, señaló que habrían ya presiones desde Morena, incluso sobornos para que legisladores de oposición se pasaran a su bancada o se ausentaran de la sesión para aprobar la reforma al Poder Judicial. Y hace unos minutos pues ya agarran al senador Adán Augusto López, al exsecretario de Gobernación, y le respondió a Alejandro Moreno. Escuchémoslo. Haciendo dinero para que voten a favor de la reforma judicial. Ustedes ya saben que no es la primera vez que Alito dice una mentira, pues. O sea, es mentira, no están ofreciendo nada. Y que nos están amenazando, nada. Nunca, jamás. ¿Y cómo le están entonces tratando de convencer? Porque son 43 ellos, necesitarán al menos uno de ellos. Estoy hablando del PRI, he platicado con algunos de ellos, sí. Hemos intentado convencerles de la trascendencia histórica que sería la apoyar la reforma judicial. ¿Ustedes ofrecen algo a cambio? Nada. ¿Cómo se Pues ahí lo tienen. Reconoce que sí ha habido intento de cabildeo, pero que no ha habido ahí nada de por medio, nada de billullo. Y bueno, esta reforma parece que no tiene freno, se ha intentado de todo. Llamados al diálogo, recursos también incluso por jueces intentando detener este proceso legislativo para hablar de este tema y darnos más claridad sobre si quedan más posibilidades para frenar esta reforma. Le agradezco mucho a Claudia Aguilar, abogada constitucionalista y socia directora de Aguilar Barroso y Asociados. Claudia, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Comenzar primero por estos recursos que se han dado ya desde algunos jueces intentando frenar este proceso. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, ¿tiene validez, tienen efecto? Claro que tiene validez y me encanta que empieces con esta pregunta porque a mí lo que me parece muy preocupante ha sido la reacción del Poder Legislativo frente a suspensiones válidas, decretadas en ese momento, el fin de semana eran 2, al día de hoy tengo conocimiento que ya van 3 suspensiones, por lo menos provisionales, y una que ya es incluso definitiva y que ha sido otra confirmada por el Tribunal Colegiado. ¿Por qué me parece importante que lo menciones? Porque la verdad es que es un acto que emite el Poder Judicial en ejercicio de sus facultades, que las suspensiones están fundadas y motivadas, y si no están de acuerdo, existen mecanismos legales previstos en la Ley de Amparo para impugnarlos. Lo que está haciendo y lo que hizo la Cámara de Diputados fue estar en franco desacato a una orden jurisdiccional. Y me parece gravísimo que el discurso sea, como no me gusta la resolución o como no me gusta la determinación y considero que están invadiendo facultades del legislativo, vamos a desacatar órdenes judiciales, porque eso sí es como la selva, ¿no? O sea, cada quien haga lo que quiere, si no te gusta la resolución del juez, pues desacátala. Es un mensaje que me parece muy grave, ahí están los mecanismos de defensa. Inclusive decir, oye, a ver, la juez no fundó y motivó su resolución, puedes presentar una queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura Federal. Si fuera fundada y además se acredita que hay una conducta indebida de su carácter de servidora pública, puedes incluso iniciar las instancias. Pero esto de desacatar órdenes judiciales me parece que es el peor de los mundos que podemos estar viviendo como mexicanos, ¿no? Sobre todo si queremos tener un Estado que funcione, ¿no? Entonces, eso es lo primero que diría en las suspensiones. Y sí están surtiendo efectos, porque ¿qué pasó? Como no las recurrieron en ese momento, porque simplemente las desacataron, pues la juez, por lo menos hasta donde sé, de Morelos, ya concedió una suspensión definitiva, ¿no? Y eso lo que sería es que tiene que abstenerse la Cámara de Senadores, pues de discutir y votar el dictamen que ya fue aprobado, la minuta con el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados. Y en el caso de la suspensión que otorgó el juez de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas, lo que él dijo es, suponiendo que se discuta por el Cámara de Diputados y Senado, que no se envíe a las legislaturas de los estados para culminar, digamos, con el proceso de reforma constitucional. Entonces, qué bueno que empiezas por eso, porque están en desacato. Y por lo visto, pues van a seguir en desacato.
Y en esta misma etapa que estamos todavía de análisis en el Congreso de esta reforma, digamos, ¿todavía hay otra opción de forma preventiva para ya parar este proceso? ¿O lo único que tenemos es esto que se está haciendo, intentar ir directamente contra el proceso, o hay alguna otra, digamos, vía alterna? A ver, yo creo que en esta etapa, que además estamos como que, me parece que a todos los niveles lo que hemos visto es como un conjunto de acciones límite, ¿no? Es decir, claramente es inédito ver a las personas trabajadoras del Poder Judicial y a las personas juzgadoras en la calle haciendo paros en el ejercicio de su derecho humano a la protesta, ¿no? Porque como lo han dicho incluso ellos, no están en huelga, las situaciones urgentes se están atendiendo en todos los órganos jurisdiccionales a lo largo y ancho de la República Mexicana, pero están viendo cercenada su carrera judicial por una iniciativa que no tiene freno y por un diálogo que no escucha, ¿no? O sea, al final del día, las personas juzgadoras, jueces y magistrados federales han dedicado en promedio más de 10, 12 años de su vida a poder llegar a esos cargos. Entonces, eso es una parte que se ha sumado. En lo jurídico, estrictamente en este momento, seguramente va a haber más amparos, o sea, entiendo que se han promovido varios amparos. No podemos dejar de lado el importante movimiento de los jóvenes que salieron, se movilizaron desde el domingo. Ellos además están haciendo como instancias dentro de los cauces que nuestra Constitución establece. Han presentado derechos o solicitudes en el ejercicio del derecho de petición, pidiéndole a nuestros legisladores, ¿no?, representantes populares, que las y los escuchen. En los diputados, pues todos sabemos lo que pasó, que le cerraron la puerta, se fueron a la sede alterna y pues uno de ellos se pudo colar, básicamente. Le recibieron y solamente uno de los diputados lo recibió, pero en la banqueta, y no respondieron a la solicitud. Esa solicitud también ya fue presentada por los estudiantes o los representantes de este grupo que me parece muy poderoso, que se denomina la generación del 24, y presentaron esta solicitud de derecho de petición. ¿Qué es lo que sigue? Pues supongo que si no les escuchan, iniciarán ellos otras acciones legales, ¿no? Estamos apostándole en la parte de lo no jurídico a que el Senado, ese voto del que hablabas, pues está muy peleado, ¿no? Si la oposición bloquea esta pesadilla, por lo menos estaría en una pausa, porque no creo que nos lo vayamos a quitar tan rápido. Y una vez que se apruebe la reforma constitucional, digamos, está sobre la mesa qué sigue en términos de si se puede o no impugnar una reforma constitucional a través de los mecanismos que tenemos previstos en nuestra Constitución, ¿no? Y te diría, yo creo que vale la pena pensar en el amparo, sin duda, la procedencia o no de un amparo en contra de reformas constitucionales. Eso ya ha sido ya del conocimiento de nuestra Corte en otras ocasiones, desde la expropiación bancaria, el decreto que se consideró como el amparo Camacho, que le prohibía participar a Manuel Camacho en el proceso para ser jefe electo del gobierno de la Ciudad de México, en el proceso de reformas a la Constitución en materia indígena. Es decir, ha habido ya asuntos donde la Corte de alguna manera pareciera que ha dicho, si ya es Constitución, ya no puedo modificarlo o no puedo intervenir salvo que haya habido violaciones graves al procedimiento. Que la verdad, pues podríamos decir es cuestionable todo lo que ocurrió en Cámara de Diputados el día de ayer. Esperemos que el tema de la sesión en Senado se mantenga en unos cauces mucho más correctos. Pero habrá otros debates o otros cuestionamientos como cómo garantizamos que las reformas que se aprueben y que sean Constitución no afecten los derechos humanos de las y los gobernados, porque también tenemos derecho a tener un poder judicial autónomo e independiente y sobre todo con personas profesionales y capaces. Yo creo que esta historia o esta novela apenas empieza, sobre todo del tema de las impugnaciones. Y la verdad es que cerraría diciéndote lo que me parece muy grave es que no hay esta voluntad política de escuchar a las personas juzgadoras que han dejado sus escritorios para salir a la calle en ejercicio de su derecho humano a la libre protesta, a la manifestación, solamente para pedir que sus voces sean verdaderamente escuchadas y que no se les cese de manera absoluta de un día para otro en sus carreras. Por un lado, sí, claramente lo hacen porque tienen una afectación de corte personal, pero si los escuchamos y si volteamos a ver a esos servidores públicos del Poder Judicial Federal, también lo están haciendo por la defensa de nuestros derechos y de nuestras libertades, ¿no? Yo he escuchado lamentablemente gente que dice es que es demasiado tarde, ¿por qué no hay una contrapropuesta? Híjole, porque la naturaleza de los jueces y de las personas es distinta. O sea, ellos no están haciendo política. Esto que están haciendo es totalmente atípico y diría, pues no es con el ADN de una persona que ha escogido como por carrera y convicción dedicarse a la impartición de justicia. Están haciendo algo que es límite, que es una medida extrema por las situaciones extremas que estamos viviendo a nivel país.
Oye, Claudia, y a mí lo que me parece algo muy importantísimo, ¿cómo comunicar esto a la población? Es decir, ciertos sectores, también por supuesto integrantes del Poder Judicial, entienden las implicaciones de esta reforma, pero ¿cómo convocar a la gente, unirse a estas protestas, teniendo un entendimiento profundo de las afectaciones que traería consigo? Sí, yo creo que es bien importante lo que dices, y lo primero es, están tratando de hacer de mayor conocimiento, porque es importante, ¿no? Y creo que hay ejemplos muy claros. A ver, ¿qué pasó cuando hay escasez de un medicamento? Pues vas al Poder Judicial Federal y te garantiza que te den los medicamentos a los que tienes derecho. ¿Qué pasa si corren a tu menor de una institución porque no lleva el uniforme? O sea, es decir, hay cosas que nos afectan como personas. Es más, asuntos tan virales como el uso lúdico de la marihuana, pues fue una resolución de la Corte, ¿no? La interrupción legal del embarazo puede no ser popular, pero al final la tutela de los derechos de las mujeres al ejercicio de su libertad sexual y reproductiva ha sido una conquista a punta de sentencias a nivel federal. Sí tenemos muchos problemas de impartición de justicia. El problema es que como sociedad no sabemos qué hace el Poder Judicial. Y en la narrativa está perdida, la verdad. La política lo que te dice es, ¿por qué no vas a elegir a tus jueces? Como si por arte de magia el elegir a los juzgadores pudiera corregir todos los problemas que sí tenemos en nuestro país, sobre todo de justicia cotidiana, ¿no? ¿Qué pasa con un divorcio, con la guardia y custodia, con la pensión alimenticia? Y todo eso, lamentablemente, no es materia de esta reforma. ¿Qué pasa con la fiscalía? ¿Qué pasa con el Ministerio Público que te detiene de manera arbitraria, que te siembra un delito? Todo eso no es materia de esta reforma. Y todo eso lacera y nos lastima como sociedad de una manera terrible. Entonces, el tiempo es, vamos a dar una pausa. Qué increíble que esto sea materia de debate y de discurso en todos los espacios de radio, la prensa escrita, en la calle. A mí me motiva mucho escoger a las juventudes tratando de explicar. El domingo había un joven que traía una pancarta que decía, no conoces la reforma, yo te la explico, ¿no? Y eso me parece poderoso porque la ciudadanía está haciendo suya este deseo de participar en la vida pública, y creo que merecemos, y merece nuestra presidenta electa, que nos demos una pausa y que nuestros legisladores electos entiendan que van a empezar un sexenio, que podemos empezar sin prisas a darnos una reforma integral al sistema de justicia que merezca nuestro país y que no cercene lo que hemos venido construyendo. Y te diría además, en la carrera judicial, esta carrera, como funciona con la ley de carrera judicial, es producto de una reforma que se dio en este sexenio, que se aprobó en la legislatura que acaba de terminar en el 2021. Creo que merecemos darnos oportunidad que aterrice, que la escuela funcione y que claramente, si hay funcionarios que no cumplen, pues que efectivamente rindan cuentas. Yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Y creo que eso es lo único que podemos hacer como ciudadanos. Oye, Claudia, y hoy anuncia la ministra de la Suprema Corte, la ministra presidenta Norma Piña, una consulta para ver con sus compañeros si atraen o no esta moción para detener este proceso. ¿Qué puede salir como resolución de la Corte en ese sentido? Mira, es muy interesante. Hay una figura, la verdad, que tiene la Corte, que son como las consultas a trámite, ¿no? O sea, esos asuntos que no son ninguno en específico, los recibe la presidencia de la Corte y los turna algún ministro para que le diga, oye, a ver, me llegaron a solicitar esto, no tengo el procedimiento, ¿cómo lo resolvemos? Son 3 consultas. Y esas 3 consultas entiendo que tienen que ver si se deben pronunciar, si deben asumir el tema de la suspensión que ya concedieron. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar? No sé, porque además se las turnaron hasta donde tengo conocimiento. Por razón de turno, le corresponde conocer a la ministra Lenia Batres, ¿no? Entonces, eso también no sé en qué vaya a acabar y seguramente, pues digo, hay quienes especulan, pues va a presentar un proyecto donde diga que la Corte no tiene ninguna capacidad de ingerir en eso que le corresponde al legislativo, y si es así, a lo mejor en el debate pues la van a mayoritear, ¿no? ¿Y cuándo? Que esa es una gran pregunta. Volviendo al tema, si puedes irte al amparo, ¿no? Suponiendo, no podemos perder de vista que este mecanismo solo requiere, en un juicio de amparo, solo requiere 6 votos del Pleno para que esa sentencia, digamos, sea vinculante para las autoridades responsables. Por eso, cuando hiciste la pregunta de las suspensiones, empezaba por decirte, lo más grave de lo que estamos viviendo en esta polarización es que tengamos este desacato por las resoluciones jurisdiccionales, porque si no, diga lo que diga la Corte, al final del día, si no vamos a respetar las sentencias, entonces no valen ni el papel en el que están impresas.
Totalmente, Claudia. Pues hay que estar al pendiente. Estamos en las últimas instancias. Ya el dictamen de la reforma del Poder Judicial está en el Senado y en los próximos días comenzará su análisis en comisiones. Te agradezco mucho estos minutos, Claudia. Gracias a ti. Buenas tardes. Muy buenas tardes.